Mariano se está conectando por ahí, nos dice. Vale, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar con nuestra revisión del canto 22º de la Ilíada. En la sesión anterior leímos los parlamentos de Príamo y luego el parlamento de Hécuba, y comentábamos precisamente, pues vaya, cómo a partir del desenvolvimiento que ha tenido la lucha entre Aquiles y la posibilidad de enfrentarse a Héctor, pues bueno, viene esta especie de pues presentimiento, ¿no?, de que esa batalla va a terminar, ese enfrentamiento va a terminar con la muerte de Héctor, y tanto Príamo como Hécuba, en el sentido de experimentar la posibilidad de la muerte de su hijo, pues ruegan ambos a Héctor que no lo enfrenten y que por lo tanto se internen nuevamente al interior de las murallas para continuar con la guerra, con la estrategia que han venido practicando los troyanos, que es el enfrentamiento única y exclusivamente a partir de la protección que brindan las murallas. Sin embargo, vemos cómo en este canto, pues de alguna manera cada uno de los rivales va de alguna forma allegándose a su destino. Y así como en su momento ocurre la muerte de Patroclo, que a su vez parece ser que conlleva por una parte la muerte de Héctor, y esta a su vez conlleva la muerte de Aquiles, pues es inevitable en ese sentido que se cumpla el destino, que como hemos analizado en momentos anteriores, en cantos anteriores, pues es algo que supera incluso la intervención de los dioses olímpicos, puesto que nada se puede hacer respecto a cambiar el signo que ha sido trazado tanto a nivel de los aristos como por supuesto también a nivel de las ciudades, ¿no? Entonces veíamos cómo a partir de estos parlamentos parece ser que la experiencia del dolor de perder a un hijo, y en el caso de esta pareja de reyes troyanos, pues no es solo un hijo, sino que Aquiles ya ha pasado por las armas a varios de esos hijos, pero el significado que tiene la muerte de Héctor pues es mucho más importante, en virtud de que hasta el momento es el baluarte de la defensa troyana y se experimenta por él una predilección en función de su valía, en cuanto que ha encabezado las tropas troyanas, y por lo pronto, al menos durante los 9 años que ha durado el asedio, pues ha dado muestra de ser un hombre que ha defendido a Troya de los griegos y ha impedido su caída. Entonces, a partir de ahí se conjuntan o se conjugan dos cosas bastante interesantes. Por un lado, el sentimiento natural de amor de un padre hacia un hijo, de una madre hacia un hijo, y por el otro lado, sin duda alguna, ¿no? Pues el temor que representa el hecho de perder a el líder de los ejércitos troyanos, y a partir de ahí, pues todo lo que desencadena la derrota. Estuvimos comentando cómo, por un lado, eso conlleva el hecho de pensar la relación entre padre e hijo, en virtud de que pues parece ser que el orden natural de la relación padre-hijo es que los hijos sepulten a los padres y no que los padres sepulten a los hijos.
Y sin embargo, pues parece ser que la guerra altera ese orden natural, que también en algunos momentos ocurre por otras causas, pero que al menos a partir de la guerra, por supuesto que se precipita en función de que Príamo ya no tiene la fortaleza para encabezar a los ejércitos, y Héctor, al hacerlo, pues inevitablemente se coloca como más cerca de la posibilidad de morir en alguno de los combates. Y la singularidad de enfrentar a Aquiles como el mejor de los guerreros griegos, pues lo coloca, por supuesto, en la antesala de eso, ¿no? Entonces, en esa conjunción, por un lado, del dolor que representa perder al hijo, y por el otro lado, de lo que significa perder al mejor de los guerreros troyanos, pues entendemos cómo ambos padres tienen de alguna manera la intención de evitar que eso suceda. Tanto el hecho de perder al hijo más querido, como a su vez de perder a el hombre que ha dirigido los ejércitos y que hasta el momento ha llevado una campaña exitosa, en la medida en que los griegos no han podido tomar Troya, ¿no? Entonces estuvimos más o menos comentando eso. No sé si alguno de ustedes tenga algo que agregar, un comentario, alguna temática respecto a, porque habíamos quedado de leer el parlamento que hace Héctor ahí por la línea 100, por el verso 100. Y pues bueno, antes de que pasemos a la lectura, si es que quieren agregar algo de lo que se ha comentado y de lo que se desarrolló en la sesión anterior, pues adelante. Bien, si me lo permiten, quisiera recuperar algo de lo que vimos en el Parlamento de Cuba, que se encuentra ahí por la línea 80, y que es en donde Cuba muestra cómo con una mano se abría el vestido y con otra se alzaba el pecho, y le decía: respeta esto y compadécete de mí. Se refiere al su pecho. Si te puse en los labios el pecho, que acalla los llantos, acuérdate de eso, hijo mío, y protégete del enemigo metiéndote en la muralla. Sí, es muy imperativo el tono de Hécuba hacia Héctor, el que en otros cantos fue nominado como el homicida, y nuevamente le insta a no enfrentarse a ese duelo contra Aquiles. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? A que casi inmediatamente que cerramos la sesión la vez pasada, hace 2 semanas, me detuve a reflexionar en esta especie de determinación cultural hacia Héctor por parte de su época, teniendo en consideración que lo más importante es tener una vida corta para vivir en la eternidad y no vivir una vida larga sin poder ser recordado. Y por otro lado, la imagen de la polis encarnada en Hécuba, que representa todos los valores propios del hogar, de la maternidad, del orden, del recibimiento a los amigos, de mantener dispuesta la casa para poder seguir preservando la cultura. Y entonces me quedé reflexionando en esta especie de dialéctica ante la cual se enfrenta Héctor, porque debe de tomar una decisión. Debe de tomar una decisión entre su destino
y el destino de la polis. Es decir, en esta imagen se me hace presente como una ruptura total por parte de Héctor con la tradición troyana, con los valores maternos, con los valores de la polis, y que implican de cierta manera una renuncia a la vida heroica, porque no se puede mantener la vida familiar si no es a partir de la renuncia a la vida heroica, y en oposición a esto no se puede mantener la vida heroica y preservarla y conquistarla si no es a partir de sacrificar en el altar del destino los valores de la polis y los valores de la familia. Entonces, me parece que siguiendo con el contexto de lo que hemos venido charlando ya durante estos meses, en donde el individuo tiene que sacrificarse en pos de su propio destino, me parece que Héctor aquí es una clara muestra de eso, y que nos lleva a repensar nuevamente que renuncia contundentemente a los valores del pecho, a los valores de la lactancia, a los valores de esa miel que acalla el llanto, como dice Hécuba, y que preserva la tradición para que puedan seguir existiendo no solamente los troyanos, sino los demás pueblos. Esta es la parte a la que me llevó a pensar este parlamento que nos muestra Hécuba, y que hace sobresalir los valores del pecho materno por encima de su vestimenta, y a los cuales Héctor renuncia por conquistar su destino. Eso es algo que quería compartirles en torno a este Parlamento de Cuba. Gracias. Vale, ¿alguien más? Noé, Mariano, Monse. No, por el momento nada. Vale. A mí me parece que sería muy interesante recuperar un poco esta distinción de los tipos de aristía que en algún momento se ha señalado. Es decir, de pronto pareciera que cuando nos centramos única y exclusivamente en Aquiles, la condición de la aristía conllevaría exactamente eso, una vida corta y fama inmortal, o una vida ignota, ¿no? Y un largo periodo de existencia. Pero eso me parece que es solo si nos concentramos en Aquiles, que quizá es como una de las prácticas muy común de los estudiosos de Homero. O sea, como que toda la aristía la centran en Aquiles, pero hay un caso ejemplar que no podemos pasar desapercibido, que es el de Néstor. Néstor me parece que consigue las dos cosas. O sea, él mismo constantemente está rememorando sus grandes batallas, está rememorando sus hazañas, y por el otro lado tenemos una longevidad bastante interesante. De hecho, pues eso conllevó que casi ninguno de sus hijos pudiera gobernar. Incluso algunos murieron antes que el mismo Néstor. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado me parece que está Ulises. O sea, Ulises también es una aristía, es un Aristos que tiene una vida muy larga y que también es un tipo cuyas hazañas lo hacen inmortal. Entonces, probablemente si ampliamos el abanico, ¿no?, de posibilidades de aristía que Homero nos muestra, quizá tendríamos que no cerrarla solamente en la figura de Aquiles, porque por otro lado no cabe duda de que Aquiles es el individuo que mata a Héctor, y que al matar a Héctor permite que se den las condiciones
para la toma de Troya desde la perspectiva de que ya no hay un guerrero que encabece de manera pues, preponderante la defensa, pero no significa la toma de Troya. De hecho, o sea, la estrategia a partir de la cual se toma Troya viene por un lado de parte de Ulises, ¿no? Con la idea, o de Odiseo con la idea del caballo de Troya, que algunos dicen que no es original de él, sino que es el rey de Atenas, no recuerdo ahorita el nombre, y que luego Ulises, por supuesto, pues la presenta frente a la asamblea y se le adjudica a Ulises. Pero es esa estrategia, es esa astucia la que permite la toma de Troya. Y a partir de ahí, pues me parece que es posible percibir que no necesariamente todos los valores aristocráticos o todos los elementos aristocráticos se reúnen única y exclusivamente en la figura de Aquiles. Eso a mí percibo que es algo que debemos de alguna manera tomar en cuenta, ¿no? Y la otra es, a partir de lo que comentabas, Josué, es que yo entiendo que en la medida en que Héctor asume, por un lado, su destino, porque recordemos que ha habido señales que le han indicado a todos los aristos, o a la mayoría de ellos, su papel en la guerra y la forma en cómo van a morir. Y uno de esos es Héctor, por supuesto, ¿no? Que en este momento ya sabe que al enfrentar a Aquiles, él va a morir. Pero también sabe que una vez que muera a manos de Aquiles, Aquiles va a morir. Entonces, en la medida en que asumen ese destino, ¿no? En lo que comentábamos en algún momento que Nietzsche denominó el amor fati, ¿no? El amor al destino, y lo asumen, lo despliegan, inevitablemente Héctor está de alguna forma, por un lado, respondiendo al ideal aristocrático y por el otro lado, intentando salvar la polis, porque es la única manera en la cual el reino puede tener ciertas posibilidades de sobrevivencia. De hecho, de las cosas asombrosas que se comentan por parte de los estudiosos es que la guerra de Troya termina en la destrucción de Troya. Ningún rey griego, ni el propio Agamenón, que tenía tanto interés en las riquezas y en el dominio del comercio que pasaba por esas regiones, fundó una polis griega en Troya, sino que la destruyen y la abandonan. Entonces, es como, Héctor es como muy consciente. A mí me parece que incluso retomando la tesis de Antonio Lastra, ¿no? Cuando propone que de alguna manera se traduzca la primera palabra de la Ilíada no por cólera, sino por melancolía, y a partir de ahí considera que la Ilíada no es una epopeya, sino una obra que nos muestra la condición del ser humano. Desde esa perspectiva, yo veo claramente ahí que los dos personajes centrales, o sea, Aquiles en algún momento ha dicho, a mí los troyanos no me han hecho nada, yo no tengo ningún motivo para hacerles la guerra, y sin embargo estoy aquí. Y se plantea precisamente la pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Y luego, por supuesto, ya aparece esta idea de que, bueno, a partir de eso va a alcanzar inmortalidad y todo lo demás, pero hay un momento en el que es muy lúcido respecto a qué sentido tiene estar en la guerra. Pero del lado troyano, Héctor tampoco ha hecho nada que le merezca, ¿no? Estar en esa condición. O sea, Héctor no ofendió a los griegos. Héctor no tiene ningún motivo para la guerra, sino las decisiones que ha tomado París, que ha tomado Alejandro,
Y entonces vemos enfrentarse a dos tipos que no tienen motivo para estar peleando, pero que no obstante, en este momento del desarrollo de la guerra, son los líderes y de ellos depende el destino tanto de la civilización griega como a su vez, por supuesto, de la civilización asiática. Ahorita que leamos el parlamento de Héctor, yo percibo que también se puede hacer una lectura política bastante interesante, pero lo que yo sí percibo es que en este caso, ¿no? Los dos líderes, o sea, los dos guerreros más significativos de ambos ejércitos no tienen motivo alguno para estar en esa condición. Y no obstante lo asumen. Y no obstante, pues terminan por cumplir el destino. Pero no hay forma, o sea, por eso Andrómaca, ¿no? De pronto, o sea, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo vas a enfrentar a Aquiles si en realidad no hay una acción de tu parte que conlleve ese enfrentamiento? Todo es a partir de las decisiones de Alejandro, como por el lado de Aquiles, todo es a partir de las decisiones, por un lado de Helena, por el otro lado de Agamenón, por el otro lado de Menelao, ¿no? Pero ellos dos llegan a la guerra o se ven obligados a estar en la guerra casi contra su voluntad, pero en última instancia cumpliendo el destino, ciertamente. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso, porque pareciera ser que en este caso, ¿no? Eso que se comenta siempre que pagan justos por pecadores, aplica con mucha claridad, ¿no? O sea, muere Aquiles, muere Héctor y Menelao, Agamenón, regresan tranquilamente a casa, Helena, y del otro lado, pues claro, viene todo el exterminio, ¿no? De Troya, pero ellos no tenían, en la medida de la responsabilidad que en este momento enfrentan respecto a la guerra, ellos no tenían motivos para. Y eso es, digo, algo que resulta interesante porque entonces ambos se preguntan, ¿no? O sea, como yo, ¿por qué? Pero no obstante, el desenvolvimiento de las condiciones, de los acontecimientos, pues los pone ya frente a frente y tiene que asumir esa responsabilidad, ¿sí? Pero bueno, eso es un poco el comentario que me surge a partir de lo que nos compartía Josué, ¿vale? Si quieren, leemos el parlamento de Héctor, está en la línea 99, es hasta la línea 130, me parece, si no me equivoco. Si lo tienen a la mano. Ay de mí. Ajá, ay de mí. ¿Y quién comienzo? Por favor, Mariano. Ay de mí, si me meto en las puertas y en las murallas. Polidamante será el primero en cubrirme de oprobios, pues me ha ordenado guiar a los troyanos hacia la ciudad. Esta noche maldita en la que el divino Aquiles ha dejado la cama, mas yo no le he hecho caso. Y cuánto mejor habría sido, ahora que ha perecido la tropa por culpa de mis necesidades, vergüenza me dan los troyanos y troyanas de rozagantes mantos, no sea que alguna vez alguien vil y distinto de mí diga, Héctor, por fiarse de su fuerza, hizo perecer la hueste. Así dirán, y en ese caso, para mí, habría sido mucho mejor enfrentarme contra Aquiles y regresar después de matarlo o perecer yo mismo,
con gloria delante de la ciudad. Y si depongo el abollonado broquel y el ponderoso casco, y tras dejar la lanza apoyada contra la muralla, voy sin armas y me presento ante el intachable Aquiles y le prometo entregar a Helena, junto con las riquezas íntegras que Alejandro se trajo en las cóncavas naves a Troya, acción que fue la causa de la contienda, a los átridas para que se la lleven, y además con los aqueos repartirnos todos los demás tesoros que guarda esta ciudad. Después puedo tomar juramento de honor a los troyanos de no esconder nada y de repartir en 2 lotes todos los tesoros que encierra en su interior la amena ciudadela. Pero ¿por qué mi ánimo me ha suscitado este debate? Mira que si voy, me presento ante él y lejos de apiadarse y de respetarme, me mata desnudos sin la panoplia, igual que a una mujer cuando ya me haya quitado las armas, mas no es el momento de remontarse a la encina y a la piedra, ni de charlar con él de las lindezas de una doncella y un mozo, ni de las ternuras que doncella y un mozo se intercambian. Más vale entablar la disputa cuanto antes. Averigüemos a quién de los dos tiene el olímpico su honor. Ahí está bien, Mariano. Digo, es un parlamento tremendamente significativo. Yo le estuve dando vueltas durante un buen rato, tratando de captar, ¿no? Por un lado, la situación en la que se encuentra, si en los parlamentos de Écuba y en los parlamentos de Príamo vemos pues todo lo que significa el dolor de un padre respecto a la posible muerte de su hijo. En este caso, me parece que el parlamento de Héctor muestra con toda contundencia, ¿no? El peso que está sobre sus espaldas. Y me gustaría ensayar, por un lado, una lectura política, que es uno de los aspectos que hemos trabajado poco. En algún momento se ha comentado, sin duda alguna, pero que es interesante rastrearlo. Noé, en una de sus participaciones, nos recordaba que cuando se hace el juicio de París, ¿no? Aparecen las 3 diosas, Hera, Atenea y Afrodita, y que Hera representa el poder, Atenea la inteligencia y Afrodita el placer. Y si nos damos cuenta, pareciera, o al menos es un poco la tesis que yo pongo sobre la mesa, que Homero está haciendo como una especie de lección respecto a lo más importante para la política, y en esa medida está haciendo una especie de comparación entre cómo se lleva a cabo la política en Asia, porque recordemos que al final se está enfrentando Europa y Asia, ¿no? Y cómo se lleva a cabo la política en Europa. En la medida en que Alejandro opta por Afrodita, pareciera que estuviera señalando que los troyanos están eligiendo el placer por encima del poder y de la inteligencia. Y a partir de ahí, pues vemos que cuando Hera le promete, ¿no?, a Alejandro que si la elige lo hará señor de Asia y de Europa, lo hará el rey de Asia y de Europa, y cuando Atenea le conmina a Alejandro a que la elija como la más hermosa, le dice que pues le dará inteligencia sin límite. Y Alejandro elige el placer. Entonces, yo alcanzo a percibir, no sé si les parezca a ustedes la hipótesis, de que en realidad Homero está condensando, ¿no?, que por un lado la política se tiene que hacer a partir de la inteligencia y del poder, sin duda alguna, como dejando de lado el placer, como no inclinándose por eso,
Y a partir de ahí también la guerra se tiene que hacer en función de eso. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que los troyanos eligen, o al menos Alejandro, ¿no? Elige el placer, se pierde, se extravía, ¿no? Lo que hemos llamado en su momento la ibris, o sea, la pérdida del sentido, del límite, de la razón, y por lo tanto, pues caer en toda esta serie de extravíos que conllevan las consecuencias que se han planteado. Y luego me parece que eso también se hace como perceptible en función de la manera en cómo han liderado la guerra. Por un lado, Héctor, y por el otro lado, lo que vemos es que en el ejército aqueo, si bien Agamenón es el rey de reyes, constantemente aparece la asamblea. Constantemente observamos que la decisión respecto a la guerra no depende de un solo hombre. La decisión respecto a las estrategias de la guerra no depende de un solo hombre. De hecho, ¿no? Veíamos en los cantos 6, 7, 8, 9 que Agamenón pierde la cordura y hasta en el canto 15º, 16º está proponiendo la huida. Y es precisamente la asamblea, ¿no? Es precisamente la aparición de otros aristos, como Néstor, como Ulises, como el propio Menelao, ¿no? Que impiden que eso se concrete. Y entonces ahí me parece que es posible observar como una especie de comparación entre cómo llevan a cabo la política los griegos y cómo llevan a cabo la política los troyanos. Porque pues es muy evidente al inicio del Parlamento, cuando lo que leía Mariano, ¿no? Ay de mí, si me meto en las puertas y en las murallas, Polidamante será el primero en cubrirme de aprobios. Recordemos que Polidamante le había dicho, cuando retorna Aquiles al combate, ¿no? Que la mejor estrategia es volverse a meter en las murallas en donde han resistido 9 años. A partir de la estrategia de estar al interior de las murallas, la toma de Troya se ha retardado 9 años. Y que Héctor le contesta ahí con mucha vehemencia que no le vuelva a proponer eso, que tienen todas las condiciones para derrotar a los aqueos, y por eso en este momento él percibe, ¿no?, el peso de su decisión. O sea, lo deja muy claro. Si hubiésemos hecho caso en su momento a Polidamante, inevitablemente ahorita estaría yo en la posibilidad de resguardarme al interior de las murallas. Pero dado que yo expuse, ¿no?, por mi decisión al ejército, al combate fuera de las murallas, ahora me tengo que hacer responsable de eso, pero es un solo hombre. O sea, ahí no vemos que se convoque a un consejo, ahí no vemos que exista la posibilidad de que otro de los generales determine el sentido de la estrategia, ¿no? Y es un poco lo que siempre va a suceder. Esquilo, cuando escribe esta tragedia, ¿no?, los persas, respecto a la derrota que le propinaron los griegos a Jerjes, nuevamente va a volver a señalar exactamente eso. O sea, él es el único responsable de las decisiones que ha tomado, porque es el rey. Y si nos damos cuenta, el hecho de que en los griegos exista la asamblea, eso es lo que en su momento quizá va a ser posible, que se dé la democracia al paso del tiempo, ¿no? Y que la política no esté en función de un solo hombre. Es un poco lo que a mí me despertaba este Parlamento
precisamente en función de esa temática de la forma en cómo se efectúa el poder en Asia y cómo se efectúa el poder en Europa. Eso es un tema que pongo sobre la mesa, ¿no? Y el otro tema que me parece muy interesante es que plantea Héctor en su interior la posibilidad de llegar a un acuerdo. O sea, la posibilidad de, a través de la razón, ¿no?, percatarse de que vale más perder la mitad del reino a perder la totalidad. Es una imagen bastante interesante porque pues, en las líneas que leía Mariano, ¿no? Y si depongo el abollonado broquel y el poderoso casco, y tras dejar la lanza apoyada contra la muralla, voy sin armas y me presento ante el intachable Aquiles y le prometo entregar a Helena junto con las riquezas íntegras. O sea, vemos todavía en Héctor como esta incitación a llegar a un acuerdo, que eso por supuesto es producto de una deliberación interior, ciertamente, pero es como una especie de recurso a partir del cual podemos de alguna forma rescatar algo de lo que se puede perder, pero luego líneas adelante parece que se retracta de eso y termina por quedar en una condición de o todo o nada. O sea, como ya no hay alternativa, ¿no? Recordemos que los griegos en algún momento, sobre todo antes de iniciar la guerra, mandaron a una embajada en donde participó, si no mal recuerdo, Odiseo, en donde el propio Aquiles fue a Troya, ¿no? Me parece que Menelao también, de los que recuerdo así como principales, y ellos decían, regrésenos a Helena sus riquezas y nos vamos. Y Príamo es el primero que dice no. Y luego, por supuesto, se ve respaldado por Héctor. Y luego Menelao, cuando se enfrenta a Alejandro, para dirimir precisamente la posibilidad de recuperar a Helena, precisamente pide eso. El que gane se queda con Helena y sus riquezas, y nos vamos. O sea, no hay necesidad de llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias. Y son los troyanos los que en ese momento no aceptan ese tipo de tratos, ya sea porque Príamo no quiere, no lo permite, o ya sea porque a su vez Alejandro es protegido por Afrodita, lo rescata y luego, pues vaya, ya no hay posibilidad de acuerdo. Pero ahora eso viene en el trabajo reflexivo que Héctor está haciendo, ¿no? Respecto a la condición en la cual se encuentra frente a Aquiles. Y es muy interesante desde esa perspectiva porque, por un lado, está la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero solo sucede a nivel interno. Pareciera que de pronto la razón le da la lucidez mental para decir es preferible esto, pero luego ciertamente las condiciones de la aristía y por supuesto el destino terminan por imponerse en un todo o nada, que por supuesto va a significar para los troyanos nada, ¿no? Y para los aqueos todo. Pero vaya, por un lado está el destino y por el otro lado, por supuesto, el ejercicio de reflexión que efectúa el propio Héctor respecto a su papel. O sea, es tanta la responsabilidad que recae en él que dice, si pudiéramos llegar a un acuerdo, por malo que sea, sería preferible a la aniquilación. Pero dadas las condiciones en las que está este momento del combate, inevitablemente parece ser que se trata ya solo de vencer o morir. Es un poco lo que quería proponer sobre la mesa, ¿no? Para si podemos dialogar en torno a. Los escucho.
Quizá retomar un poco las dos visiones que propones sobre la política en Asia y en Europa. Em, Te adelantaste a la confrontación que te quería hacer porque obviamente al recordarnos los parlamentos en el libro 4 o tercero, donde se enfrenta Menelao a París, recordemos que previamente se envía una embajada en el mismo libro, o al menos se hace el recuento de la embajada, y donde se dice que se entrega a Helena y a los tesoros, y obviamente París dice que no. Dentro de la literatura misma se nos señala que 10 años antes se ha enviado una embajada de los aqueos hacia Troya para dialogar con Priamo, y obviamente hay una suerte de desacuerdo, no se quiere devolver a Helena, y en ese sentido ya todos los troyanos están tomando partido por París. Y desde esa perspectiva, pues recordar que en todo caso tanto aqueos como troyanos están anteponiendo ante todo la razón. Finalmente parece que la guerra ha sido la última opción, porque todos antes han querido dialogar antes, llegar a acuerdos, pero obviamente llegar a un acuerdo significa reconocer la falta, pero en lugar de burlar, quedar burlado. En ese sentido, si París decide devolver a Helena en los dos momentos bueno, 10 años antes de la guerra y después ya durante la guerra quedaría ridiculizado, pero no solo queda ridiculizado París, sino que queda ridiculizada toda Troya, porque París no es nadie sin esa suerte de respaldo. Y entonces, por otra parte, Menelao, si asiste a la guerra, ya no va solo como Menelao, sino que va representando a todos los aqueos, a toda la región de Acaya. Entonces, no hay una suerte de culpa individual, no hay una suerte de afrenta individual, sino que ya es un asunto de naciones. Y en ese sentido podemos retomar el otro señalamiento con el que terminaba el Parlamento de Écuba en tu comentario al comentario que hacía Josué a propósito de la mamá de Héctor. Ciertamente Aquiles y Héctor no han hecho nada para estar ahí, y sin embargo ambos pertenecen tanto a Troya como a la región de Acaya, y en ese sentido se vuelven un tanto responsables. Eh, por otra parte, o añadiendo a eso mismo, recordemos un parlamento del mismo libro tercero o cuarto, cuando París decide esconderse, movido por la pasión de Afrodita en su habitáculo con Helena, y allá llega el propio Héctor, después de una afrenta que le hace la misma Helena a París, diciéndole con otras palabras, que es un poco hombre o una suerte de un desertor, y que sería mejor que lo hubiera matado Menelao y no quedar en vergüenza. Y sin embargo, París vuelve a retomar el argumento de la pasión, y momentos después llega el propio Héctor a regañar a París, pero Helena, cuando le ofrece agua o vino, o que se quede a dialogar un rato con él, recuerda que Héctor nunca le ha hecho una suerte de reproche como le han hecho otras mujeres y como le han hecho otros hombres. Si hay alguien que ha respetado a Helena en cuanto a decisión de los dioses, han sido Héctor y Príamo. Nunca ha recibido reproches, sino ante los dimes y diretes de mujeres y de hombres, por un lado Priamo y por otra parte Héctor incluso ha llegado a protegerla y a reconocer que ella no tiene la culpa de nada. Entonces me parece que tirando de estos puntos podemos eh, pues
prolongar un tanto el razonamiento que colocas y donde vemos que la guerra o el hecho de atacar siempre ha sido el último recurso. Antes está la asamblea y parece que la diferencia entre los asiáticos y los europeos no es mucha. Ante todo está la razón, porque siempre hay una suerte de diálogo, siempre se quiso evitar la guerra, pero en última instancia fue lo último. Y obviamente cuando uno ya está en la guerra no puede menos que hacerle cara a las decisiones, ya no pueden ir hacia atrás y las palabras mismas de Héctor al comienzo del Parlamento son bastante ilustrativas respecto al señalamiento que tú recordabas tras la lectura de Mariano, donde aparece uno de sus hermanos, Polidamante justamente, que le había señalado que cuando Héctor estaba lleno de orgullo o de ibris, antes de que Aquiles regresara al combate, pero en el momento en que vuelve le recomienda que no haga eso, pero el orgullo henchido de Héctor no hace más que impulsarlo a querer acabar con los aqueos y sin embargo pues las cosas salen al revés. Entonces en ese último momento el propio Héctor intenta establecer en una balanza, colocar las opciones, el hecho de regresar, pero eso sería reconocer, a pesar de que ya lo ha hecho, una decisión necia, según esta versión que estamos utilizando de Gredo, sería reconocer la necedad, pero finalmente tiene que enfrentar la decisión. Aparece un nuevo argumento en la cabeza, en donde le señala que tal vez dividir a Troya en dos partes y entregarle a los aqueos la mitad, de poner las armas, pero obviamente ya no es opción tampoco. Finalmente hay que cumplir el destino. Bueno, no sé si esto sirva para prolongar un tanto el razonamiento que ponía sobre la mesa Oscar. No, sí, claro, o sea, de hecho, digo, en esta revisión que estamos haciendo, en algunos momentos hemos tratado esos temas políticos, por decirlo con el término, no en el sentido de que tiene que ver con la colectividad, que claro es una colectividad guerrera, pero a mí sí me parece evidente que el éxito de los griegos, ¿no? Y me parece que Homero lo resalta de manera muy continua, es el hecho de compartir, por un lado, el diseño de las estrategias y por el otro lado, la responsabilidad respecto a ellas. O sea, se me hace tremenda la situación en la que está colocado Héctor, porque por un lado está esta responsabilidad respecto a no permitir el resguardo de las fuerzas al interior de la muralla. Como decías tú, henchido de orgullo, vanidoso en el sentido de que las cosas están saliendo bien, pues vaya, toma esa decisión. Pero ahora se percata exactamente de que a partir de esa decisión se ha colocado en una condición sumamente frágil frente al ejército aqueo, ¿no? Por el otro lado, lo dice con mucha claridad y de hecho las líneas que vienen adelante son muy claras. O sea, yo quisiera pensar en lo que estaba experimentando el tipo, porque es esa responsabilidad respecto a su decisión de no resguardarse, es el temor que siente, o sea, el miedo, y lo dice Homero con mucha claridad, ¿no? O sea, las líneas que siguen después de donde terminó de leer Mariano. Mientras esperaba agitando estas ideas, Aquiles se acercó semejante a Enialio, el guerrero del centellante casco, enarbolando sobre el hombro derecho la peleada lanza de fresno, terrible. A los lados el bronce brillaba parecido al destello que emite el ardiente fuego o el sol al salir. Nada más verlo, Héctor fue presa del temblor y ya no soportó seguir allí, sino que dejó atrás las puertas y echó a huir.
sea, es una especie de cultivo de sensaciones que es, caramba, muy asombroso, y por eso quizá Homero, en lo que nos comentaba, ¿no? Ella en su momento, o sea, tiene que exagerar para que de alguna manera nos hagamos conscientes de lo que implica, ¿no? O sea, todos en algún momento hemos pasado por la vergüenza de alguna situación que hicimos y que causó terribles consecuencias, y cuesta, por supuesto, darle la cara al otro, sobre todo sabiendo que le hemos causado un daño, ¿no? Héctor, pues, tiene ese sentimiento, y por el otro lado, tiene un miedo terrible de enfrentar a Aquiles, y está, o sea, está en una condición que digo, necesita una fortaleza tremenda para salir adelante. O sea, es el responsable de la defensa, es el responsable de la posible caída de Atenas, de Troya, ¿no? Es el único que puede enfrentar a Aquiles teniendo ese miedo tan tremendo, y sin embargo en última instancia asume su destino. Es algo asombroso. Digo, si en el Parlamento de Écuba y en el Parlamento de Príamo vemos el dolor, en este Parlamento vemos, ¿no?, todo lo que implica el hecho de ser el baluarte de la defensa de Troya, sabiendo, teniendo plena conciencia que el enemigo que va a enfrentar es terriblemente superior, y que por lo tanto no va a quedar, ¿no?, sino el cumplimiento de su muerte. Es algo que a mí me causó, no sé, sensaciones encontradas en el momento en que uno va percibiendo todo lo que conlleva la situación en la que se encuentra, porque recordemos que cuando se cierran las puertas de Troya, ¿no?, queda solo. Imagínense la condición en la cual, solo frente al ejército aqueo. De hecho, para que tome valor, ¿no?, y enfrentar a Aquiles, necesita intervenir Atenea para, transfigurándose, ¿no?, en su hermano, en Polidamante, adquiera la determinación de poder enfrentar a Aquiles. Eso, en ese sentido es que yo considero que, pues, podemos percibir elementos muy peculiares de lo que podríamos denominar el ejercicio de la política y de la propia guerra en Asia, a diferencia de lo que están haciendo en el ejército aqueo, porque también no podemos olvidar que Aquiles ha estado ausente durante todos estos cantos. Desde el canto 1, que se viene la disputa con Agamenón, hasta el canto 19, el canto 19, Aquiles no ha estado, y sin embargo todos los demás aristos han sostenido la guerra. Diomedes, Odiseo, Áyax, Néstor, pero por el lado de Troya, pues Alejandro, como bien recordaba Noé, es tachado de pusilánime, de cobarde, de mujeril, porque mientras se desenvuelve la batalla, él tranquilamente puede estar experimentando placer con Helena. Y eso es algo totalmente distintivo de Asia. Pero bueno, es un poco lo que quería prolongar a partir de lo que comentaba. No sé si alguien más, Mariano, Josué o Monse. Bien, si me lo permiten, si Monse y Mariano no tienen algo por el momento, siguiendo con estas ideas que ya trazaron Oscar y Noé,
pues observamos con mayor claridad dos imágenes muy latentes que se dan de manera constante en toda la Ilíada y que nos proponen, por un lado, a la figura de Aquiles, una figura divinizada, una figura heroica con grandes capacidades propias de un hijo divino, porque solamente alguien con esta predisposición puede cargar consigo una ira como la que nos pinta aquí Homero. La ira por lo regular ciega, embrutece y a partir de esta ceguera y de este embrutecimiento, pues anula cualquier actividad por parte del que la posee. Y sin embargo vemos en Aquiles un sujeto que siempre piensa claramente, que sigue con sus convicciones, que toma decisiones en el momento adecuado y que además prevé, por ejemplo, a Patroclo de lo que le va a acontecer. Perdimos tu audio, Josué. Bueno, pero creo que se desconectó un poco. Okay. La imagen. Ahora sí. Gracias. La imagen. Otra vez. Sí, nuevamente perdimos tu audio. Bueno, ¿sí me oyen? Sí, ahora sí. Ok, gracias. Bueno, entonces la imagen de Aquiles es la imagen de un hombre con influencia divina, con un gen divino. Y por otro lado, la imagen de Héctor es que nos muestra Homero aquí en este canto, es la de un hombre que está detrás de los atavíos de guerra. Es decir, los atavíos de guerra, como parte de una civilización, tratan de proteger, de encubrir esta política anímica de Héctor, ¿sí? Y de esta manera nos muestran al hombre, un hombre que duda, como lo mencionaban hace unos minutos y que se leyó en las líneas anteriores. Lo que nos muestra Homero aquí es a Héctor como un perdedor. Esa es la perspectiva que nos hace sentir Homero, que Héctor en ese momento se percibe como un perdedor y a partir de eso se percibe como una víctima. Entonces, por eso duda. Estas características bastante humanas lo hacen tratar de llegar a una mediación, lo reflexiona, lo visualiza, porque Héctor no solamente experimenta esta condición de ser un perdedor y de ser una víctima, sino que habría que reflexionar un poco más sobre las demás características de esto, porque se percibe cierto, ahora que lo mencionan, pues se percibe cierta deuda ya de Héctor con su patria, con su ciudad, cierto remordimiento, porque su orgullo, como se mencionó anteriormente, su orgullo henchido lo ha llevado a tomar caminos equivocados y que lo han llevado precisamente hasta ese punto en el que tiene que sí o sí tomar una decisión. No hay un escape, no hay no hay una solución alterna, que sería, por ejemplo, la de posponer la batalla. Ya no la hay, porque en cualquier momento tiene que decidir. Luego entonces tiene que asentir
en este punto, porque va a suceder, pero Héctor en este momento tiene que sentir que la derrota de Troya solamente es es un peso que él tiene sobre sus espaldas y por lo tanto, los reproches que él se pudiera hacer, no sé si serían suficientes si no le llegara la muerte por parte de Aquiles. Y en consecuencia, esto lo pone en una condición de que el líder, el hombre que está al frente de la batalla de Troya, pues a final de cuentas muestra su lado humano, su lado más humano, ¿sí? Y aquí no pierde su lado divino, ¿sí? Pero este manejo de estas imágenes por parte de Homero, y ahora que ustedes lo resaltan, me queda más claro de que nos están mostrando las dos partes. Debajo de la guerra se encuentra la naturaleza humana con todos sus vericuetos pasionales y que a final de cuentas pues nos muestran al menos hasta este instante pues una especie de aporía existencial en donde no hay salida y entonces lo único que tiene uno que hacer, lo que tiene que hacer Héctor es continuar con su destino, que es pues caminar raudamente hacia la muerte. Vale, ahí le corto. Sí, no sé, Mariano, si tengas algo, Monse. Sí, yo algunas matizaciones de esta escena muy singular. Muchos teóricos han planteado que en este punto se manifiesta la parte más humana, más reconocida, sobre todo de la visión arcaica griega sobre lo efímero de la existencia humana, la inexorable muerte y el llamado pues, pesimismo, algunos le llaman pesimismo arcaico griego, el hecho de que somos hojas de un solo día, flores de un solo día, pero también su acto de afirmación de la vida simultáneamente. En este sentido, la paradoja existencial ante la finitud, pero más en el talento poético que tiene Homero de describir la interioridad ante esa finitud, es decir, nací para morir, estoy en la guerra y puedo optar por no salir, como le estaban clamando su madre y su padre en las anteriores lecturas que hicimos. Sin embargo, tiene que afirmar la vida y tiene que afirmar su papel, su destino, ¿no? Pero más adelante se va a plantear la cuestión ante su esposa, ante su hijo, ante el clamor del ruego y ante la visión de lo que va a suceder. En ese sentido, no sé si más adelante o antes fue, pero en ese sentido es la parte más humana y el acto de decisión, y no precisamente como alguien, porque no tiene el mismo nivel, diríamos, no de heroicidad, sino de rango, porque se supone que Aquiles es hijo de una diosa y por lo tanto tiene algo de semidivino, si no es la misma conciencia de su mortalidad de la de Héctor. Sin embargo, la de Héctor, muy a pesar de lo menguado de que no equivalen las fuerzas, pero el acto heroico, la voluntad y la afirmación a pesar de todas las consecuencias que van a venir con su esposa, con la ciudad, de esta decisión, se ve en esta deliberación íntima, ¿no? En esto que Homero tiene mucho talento. Y además ahí salta otro punto, que es la subjetividad.
es decir, la interioridad, sobre todo en un acto de decisión, como lo describe Homero, pues es genial. Pues aquí hay una parte antropológica en todo caso, el sujeto humano como producto de deliberación, de un acto ético, como bien lo dice Oscar, de responder a su conciencia de sus principios y pues no siendo cobarde incluso, tener que enfrentarlo. Entonces, a mi parecer, es la parte muy humana, demasiado humana, y eso es lo extraordinario, como lo pinta Homero, de incluso de este diálogo interior, porque el sujeto ético, sobre todo en este caso heroico, tiene previamente un diálogo interior. Hago o no hago, me salto o no salto, me aviento o no me aviento. Y ese carácter deliberativo, después, pues Aristóteles le va a llamar frónesis, ¿no? O prudencia, pero tiene que ver con esta cuestión de enfrentar, muy a pesar de todo, de dar la cara, muy a pesar de las consecuencias, ante el acto de la conciencia plena de que se va a morir y pues no siendo precisamente muy, muy humano, demasiado humano, pero también con la humanidad muy plenamente consciente de que lo voy a hacer, pero sé que voy a morir. Entonces es su conciencia de su finitud. O sea, es el arraigo de la conciencia de su deber, muy por encima de su ansia, de su temor, de lo que irracionalmente puede hacer cualquier ser humano. Entonces es el predominio de la conciencia por encima del acto irracional de huir. Es lo que puedo comentar. Vale, sí, de hecho, pues en esa lectura que hemos propuesto y que en algunos momentos se ha venido desplegando de el hombre griego o el humano griego abierto a las pasiones, pues llama mucho la atención que la Ilíada inicia con la cólera o con la melancolía y termina inevitablemente con la compasión, que son, por supuesto, pasiones humanas, ¿no? Que habría que también mirar con mucho detenimiento lo que implica el hecho de que la existencia se despliegue siempre como una especie de extravío pasional, como un desgaste pasional, decía Josué en algún momento, pero que en última instancia, ante las peripecias, en este caso de la guerra, parece ser que lo que nos hace propiamente o lo que completa la humanidad es inevitablemente la compasión, aunque ahorita en este momento lo que vemos es más bien el miedo, el coraje, el temor, no sé, toda esta caldo de cultivo de pasiones que están ahí, por un lado, en Héctor y por el otro lado, por supuesto, la furia, el deseo de venganza, la violencia, en el caso de Aquiles, ¿no? Pero sí, ciertamente a mí también me parece eso, que estamos en los cantos en donde Homero muestra con mucha contundencia su concepción o la concepción de ser humano que se tiene en la época micénica, que pues tiene un gran conocimiento de las pasiones que padece el ser humano en virtud precisamente de su existir, ¿vale? No sé, ahí lo dejo. Si quieren, avanzamos un poco más en la línea 165. Hay un parlamento que a mí me parece que puede confirmar un poco la tesis que he propuesto de que la forma en la cual se efectúa el ejercicio político en Grecia se confirma en función ahora de la Asamblea de Dioses. Es interesante, o sea, si bien es cierto que estamos en un marco histórico en donde el rey es quien tiene las riendas del poder,
Ya Noé en algunos momentos ha insistido en esto de que Zeus es un dios justo a partir precisamente del reparto, ¿no? de las parcelas del universo, de las regiones, y eso es lo que le da de alguna forma justificación de ser el rey, el dios de dioses. Y luego eso se ve más o menos confirmado también en el caso de la asamblea de reyes, ¿no? Porque Agamenón es el rey de reyes, pero siempre permite que los demás reyes jueguen su papel y incluso le da el tiempo, le da la ocasión para que cada uno de ellos muestre su valía en función de sus habilidades, ¿no? Y podemos ver cómo acude a Ulises o a Odiseo para ciertas cosas. En este caso ha tenido la grandeza, por decirlo de alguna manera, de reconocer su error frente a Aquiles y incitarlo al retorno a la batalla y dejarle que muestre toda su valía, como en su momento lo hizo con Diomedes, como en su momento lo hizo con Néstor. Entonces hay ahí como ciertos rasgos que me parece ya a lo largo del tiempo permiten, por supuesto, el desarrollo de otras formas de gobierno, que en este caso sería la democracia, pero es a partir de la existencia de la asamblea, de la voz en la asamblea. Veíamos como en el canto 1, en el canto 2, cada uno de los aristos que deliberan, pues tienen posibilidad de tomar el bastón de mando, ¿no? Y expresar lo que sienten y están protegidos exactamente por esa aceptación de la asamblea, en donde se puede decir con toda honestidad, con toda la franqueza, lo que se piensa respecto a las decisiones que se han tomado. Y en este Parlamento, en la línea 168, si es que lo ubican, es un parlamento que sostiene Zeus con Atenea. Y si lo podemos leer, no sé si lo tengas a la mano, Josué. Sí, ¿cuál es, Oscar? El 168 dice, ay, querido me es el hombre. Sí, De claro. ahí hasta el 185. Ok. Por favor. Dice, ay, querido me es el hombre al que veo con mis ojos perseguido alrededor de la muralla. Mi corazón siente lástima por Héctor, que en mi honor ha quemado muchos muslos de bueyes, a veces en las cimas del Ida, lleno de pliegues y otras veces en la cúspide de la ciudad. Pero ahora el divino Aquiles lo persigue con rápidos pies. Perdimos tu audio. Claudio. Sí, perdimos tu audio. Ok, No, reitero la lectura. Sí. Sí, reitero la lectura. Ay, querido me es el hombre al que veo con mis ojos perseguido alrededor de la muralla. Mi corazón. No. Se fue otra vez. Otra vez. Sí. ¿Sí nos escuchas, Josué? Sí, yo los escucho bien, pero no sé si ustedes me escuchen. Vale, si quieren lo Bueno. leo yo y lo comentamos, ¿no? Dice, ay, querido me es el hombre al que veo con mis ojos perseguido alrededor de la muralla. Mi corazón siente lástima por Héctor, que en mi honor ha quemado muchos muslos de bueyes, a veces en las cimas del Ida, lleno de pliegues, y otras veces en la cúspide de la ciudad. Pero ahora el divino Aquiles lo persigue con rápidos pies alrededor de la ciudad de Príamo. Mas, venga, dioses,
reflexionad y decidid si lo vamos a salvar de la muerte o si ya lo vamos a doblegar ante el pélida Aquiles, a pesar de su valor. Díjole a su vez Atenea, la ojizarca diosa: Padre del blanco rayo y de la negra nube, ¿qué has dicho? A un mortal y desde hace tiempo abocado a su sino, ¿pretendes sustraer de la entristecedora muerte? Hazlo, mas no te lo aprobamos todos los demás dioses. En respuesta le dijo Zeus, que las nubes se acumulan: Tranquilízate, Titrogenia, cara hija. No lo he dicho con el ánimo resuelto a ello, y quiero ser benigno contigo. Obra conforme a tu designio y no te demores ya. Entonces, es un poco lo que comentaba en ese sentido, ¿no? O sea, son incipientes, por supuesto, los rasgos de una especie de apertura democrática, ¿no? Pero me parece que hay varios estudiosos que sí encuentran pues ya como una especie de condiciones a partir de las cuales posteriormente pues va a tomar un papel predominante la asamblea en la democracia, pero por eso en esa lectura política que proponía, pues me permite de alguna forma este Parlamento confirmar. Por un lado, sin duda alguna, está la preeminencia del destino, del sino, y como en su momento hemos rastreado, pues ese sino está incluso por encima de los propios dioses olímpicos, o sea, las parcas, las moiras, ¿no? Son divinidades anteriores. La Ananké, la necesidad, son divinidades anteriores a los propios olímpicos o al menos son contemporáneas de Urano, de Crono, y entonces tienen una cierta preeminencia. Pero por el otro lado, en la medida en que hay como un cierto margen para el arbitrio divino, y aquí lo hace patente Atenea, ¿no? Diciéndole, bueno, si no quieres que se cumpla ya el destino de Héctor, pues tienes el poder en cierta medida para prolongar su vida, pero en última instancia pues se tiene que cumplir, y vemos cómo Zeus accede, ¿no? a esa incitación que le hace Atenea. Ciertamente es una diosa que para Zeus tiene una valía muy importante, pero al mismo tiempo implica una cierta apertura. Desafortunadamente, o bueno, es algo que quizá no hemos rastreado, porque al final Homero nos presenta a los troyanos dentro de la imagen divina de los griegos. O sea, los dioses que apoyan a los troyanos son dioses griegos, Apolo, Afrodita, ¿no? Aunque bueno, hay muchos estudiosos que nos dirán que esas divinidades vienen de Asia y luego se adquieren características griegas, ¿no? Pero, o sea, al interior del desenvolvimiento de la Ilíada, los dioses asiáticos, propiamente asiáticos, no autóctonos, no intervienen. Intervienen los dioses del panteón griego, aún a favor de los troyanos. Sería interesante de pronto quizá rastrearlo desde la otra perspectiva, ¿no? Pero lo que sí vemos, y me parece significativo de resaltar, el hecho de que las decisiones no dependen de una sola divinidad, sino hay la apertura respecto, en este caso, a lo que Atenea, considerando que es interesada en el desenvolvimiento de la guerra porque ha sido pues sobajada, ¿no? En función de que Alejandro eligió a Afrodita, hay un interés muy importante por parte de Atenea de que los troyanos sean derrotados, pero aún así existe esta apertura de Zeus
respecto a la intervención de otras divinidades en el desenvolvimiento de la guerra y no tan solo el acatamiento de sus designios. Vimos 2 episodios bastante claros en donde de pronto Zeus impide la intervención de otros dioses, amenazándolos incluso con un castigo sumamente fuerte, pero al final también tiene momentos en los que muestra esa apertura y me parece que es un rasgo muy, muy característico de la Grecia micénica y de la religiosidad griega como tal, que a su vez, ¿no?, le da fundamento a la política y que a partir de ahí, por supuesto, permite este tipo de asambleas que se dan tanto a nivel divino como a nivel de lo humano. Pero bueno, es un poco lo que quería reafirmar a partir de este Parlamento. No sé si ustedes tengan algún comentario o algo por agregar, pues adelante. Hay algo curioso ahora que estabas hablando a propósito del destino alrededor de la muerte de Héctor. Ciertamente quedan muchas cosas por encontrar, pero en todo caso, si el destino ya está trazado, digo que hay una cosa muy curiosa porque todo tendría que estar encadenado. Y en esa perspectiva podemos analizar cuáles son las 2 ciudades, o mejor dicho, las 2 partes de guerra que se enfrentan. Colocamos de un lado a Héctor y de otro lado a Aquiles, uno defendiendo, más bien motivado por la muerte de Patroclo, y que ese es el combustible finalmente, a pesar de que está apoyado por su madre Tetis, Zeus, las armas mismas de Hefesto, y por otra parte la defensa que está haciendo de Troya Héctor, de alguna manera defendiendo a su padre, al reino de su padre, al mismo tiempo que a su esposa y a su hijo. Pero digo que como una suerte de ironía, bajo esa disposición de Zeus, con respecto al destino, no podemos menos que fijarnos en la literatura poshomérica, que es una de las cosas que he intentado rastrear en la última semana, y donde nos encontramos que, a pesar de que hemos señalado en estos comentarios que Aquiles no tiene parte en la batalla, que de alguna manera los troyanos no le han robado su ganado, tampoco le han quitado sus tierras, y que por otra parte Héctor no ha sido partícipe de quitarle a los aqueos a Helena. Sin embargo, en esta singular batalla se está jugando otro destino, que es finalmente lo que sucede tras la muerte de Héctor y la muerte de Aquiles, porque la tragedia nos va a colocar, por una parte, como cuál es el destino de Andrómaca y de la descendencia de Neoptólemo, al que ya habíamos encontrado en alguno de los cantos anteriores, que es uno de los hijos de Aquiles, o tal vez el hijo de Aquiles que dejó mientras iba a conquistar Troya, deja un hijo por allá, Neoptólemo, y después, cuando termina la guerra y una vez muerto Héctor y el propio Aquiles, pues esta Andrómaca se convierte en la segunda esposa de el hijo de Aquiles, mientras que la primera es eh, la hija de Menelao y Helena, Hermione. Entonces vemos cómo incluso en esta batalla se está jugando el destino, por un lado de Andrómaca y por otro el de Neoptólemo, hijo de Aquiles. Y es cierto que Hermione no le va a dar hijos a Neoptólemo, en ese caso se los va a dar Andrómaca, y hay uno en específico que se va a recuperar en la tragedia, en la literatura poshomérica, que se llama Moloso, que sería el hijo de Neoptólemo y Andrómaca, y hay una escena que
que es la curiosa a la que quería llegar como comentario a esto, que Moloso le pregunta a su madre Andrómaca qué él es, si es troyano o es griego, y entonces ella le responde que es ambas cosas, es decir, es el resultado de haber destruido Troya, pero al mismo tiempo es el resultado del triunfo de los griegos sobre Troya. Y entonces en este combate se está decidiendo una suerte de mezcla que vendrá después. Bueno, es una nota curiosa que digo no he explorado demasiado, me la he encontrado en la última semana, pero me parece que podría aportar tal vez un poco a esta batalla. Sí, claro, es interesante desde esa perspectiva porque, pues digo, en función del mito encontraremos esta fusión de la que hablas y después históricamente, pues también se va a encontrar fusiones a veces a favor de los griegos y a veces a favor de los persas, de los macedonios, ¿no? Que comparten ciertos rasgos asiáticos y que es la pugna constante que tienen estos territorios en función precisamente de la búsqueda del predominio de una cultura, de una civilización sobre otra. Pero sí, o sea, eh, pues los vericuetos por los cuales los mitos nos meten, ¿no? Encontramos a veces cosas extraordinarias como esa de que el hijo de Aquiles termina siendo el esposo de la viuda de Héctor. Es eh, una de las explicaciones que dan los estudiosos y que tú en algún momento comentabas, Noé, era que, pues vaya, estamos frente a un uso político del mito, frente a un uso social del mito que permite todo ese tipo de variaciones, ¿no? De arreglos, de transformaciones, de cambios, en virtud de que las condiciones históricas cambian y se necesita justificar otras cosas. Pero otra de las explicaciones que dan es que en la medida en que estamos en una época en donde la memoria es una memoria verbal, cada vez que se vuelve como a poner en circulación al mito, que se rememora el mito, inevitablemente va cambiando, ¿no? Porque es una rememoración meramente verbal y eso conlleva el que los mitos cambien, se transformen tanto y nos den ese tipo de posibilidades, ¿no? Cuando se fija el mito ya con cierta rigurosidad, pues cuando aparece la escritura. Y uno de esos ejercicios es sin duda Homero, lo que Soubirón ha señalado, ¿no? O sea, la grandeza de Homero de vertir en la escritura lo que antes era puramente oralidad. Pero sí es interesante en ese sentido, pues rastrear la literatura poshomérica y ver cómo pues va dándose toda una serie de cambios que se explican en función precisamente de las relaciones que en su momento tiene Grecia con Asia, ¿no? Y los diversos momentos históricos por los que se gesta esa relación. Bueno, no sé si alguien más, Josué o Monse o Mariano. Pues nada más expresar mi sorpresa ante esta configuración que se hace posterior a la muerte de Aquiles, en donde de cierta manera el linaje de él termina emparentado con el de su contrario y que configuran pues una serie de sucesos necesarios
arrostrar sus propios descendientes. Es decir, la historia nos muestra que siempre hay implicaciones posteriores cuando sucesos como guerras, muertes, catástrofes de ciudades por parte de hechos naturales sobrevienen, pues los que pagan las consecuencias de eso son los linajes posteriores a esto. Y pues parece que el mundo allí está configurado a partir de estas islas que se encuentran pues muy cercanas, diríamos, en este momento, ¿no? Seguramente que en ese momento parecerían muy, muy lejanas, pero viendo los mapas, revisando un poco los mapas de esa época, pues sí hay una gran distancia, pero están conectadas. Por ejemplo, pudiéramos hacer un rastreo de pues de los filósofos y en dónde nacen, y pudiéramos ver que por ejemplo, Mileto pues está muy distante de Atenas, ¿no? Y sin embargo ha dado a la luz a grandes filósofos. Esto solamente como para hacer una referencia al mundo geográfico de aquella época, pero que aquí termina mostrándose con pues fuertes implicaciones que habría que estar rastreando en qué se decanta todo esto. Sí, de hecho, ahorita se me vino a la memoria, no sé, Noé, si tú lo tengas un poco más presente, que en algún momento, en algunas versiones, se dio la posibilidad de que Aquiles tomara como esposa a una hija de Príamo. Eso sí lo tengo claro. No recuerdo el nombre ahorita de la hija de Príamo, que en esas negociaciones, en esos momentos de razón, a partir de los cuales se intenta no llevar la guerra a sus últimas consecuencias, en una de esas negociaciones se quiere convencer a Aquiles de que no siga apoyando a los griegos y se le promete la mano de una de las hijas de Príamo, que luego incluso va a ser sacrificada en la tumba de Aquiles, ya muerto. Entonces, ya desde ahí se puede como ciertamente observar que en algunos momentos existió la posibilidad de arreglar esto a partir de un enlace matrimonial que, por supuesto, como tú nos has comentado, pues era una de las maneras de asegurar la estabilidad de los reinos y al mismo tiempo de perpetuar las familias reales en función de esta serie de convenios matrimoniales que permitían prolongar las familias aristocráticas por muchas generaciones más. Pero no recuerdo ahora el nombre de la hija de Príamo que fue prometida a Aquiles y que a partir de ahí, por supuesto, se buscó que no hubiese necesidad de llegar hasta las últimas consecuencias en la guerra. Pero no sé si lo recuerdas, no eso, si tienes el dato. Es Políxena. De hecho, yo la encontré cuando estaba haciendo la versión de Diógenes o del placer solitario, pero obviamente se le da esa propuesta, pero al final se termina sacrificando sobre la tumba de Aquiles por ese intento de que ya incluso en el inframundo pudieran encontrárselo. Bueno, digo que es una nota que añadí, bueno, que está en el libro de Diógenes. Entonces es Políxena y efectivamente pues se da esa relación y era hija de Príamo y de Hécuba también. Ah, sí, mira, es interesante eso porque, pues digo, 9 años de guerra no son pocos, ¿no? Y seguramente pasaron muchísimas cosas que es uno de los como reclamos que de pronto se le hacen a Homero
que centra toda la Ilíada en una cantidad de días muy reducido, 45, si no me equivoco, 48 días por ahí de la guerra, pero que ha sucedido muchas cosas anteriormente y suceden muchas cosas posteriormente, pero que bueno, Homero o quienes hayan escrito la Ilíada, pues se centran, yo pienso que en función de lo que tienen como intencionalidad, que vaya, se puede leer desde muchas perspectivas. Hace unos días yo escuchaba una de las conferencias que convocó Antonio Lastra en esta serie que titula Los Grandes Libros, y hablaban precisamente de que uno de los ponentes que habló sobre la persona poemática de pronto apunta a la posibilidad de una especie de división de poderes ya en el propio Homero. O sea, como si ya de pronto se hubiese dado ahí, por un lado el poder legislativo y por el otro lado el poder ejecutivo. Y lo argumentaba, se me hizo interesante de pronto el tipo, porque lo argumentaba a partir de que en la disputa que hay entre Agamenón y Aquiles, cuando Agamenón le quita a Briseida, ¿no? Y Aquiles lo amenaza con matarlo y amenaza incluso con quitarle a Briseida y regresarse, ¿no? Dice este individuo que lo que vemos es que la asamblea impide que eso suceda, que la asamblea ya sería como una especie de poder legislativo, en el sentido de que se ha establecido una serie de normas que Aquiles no puede violar. Si Agamenón representa el poder ejecutivo, si no existiese la fuerza de ese poder de la asamblea, Aquiles lo hubiera matado sin ningún problema. Pero aún siendo Aquiles, con toda la importancia que tiene para la guerra, al final tiene que aceptar que la asamblea ha determinado, ¿no?, que hay una serie de reglas a partir de las cuales se da la relación entre los aristos, y eso ya implicaría como una cierta distinción de poderes. Una nota igual así para tratar de argumentar esta hipótesis de que podemos también hacer una lectura política de la Ilíada que es en ese sentido bastante rica. Y bueno, digo, ya no nos alcanza el tiempo, pero me parece que uno de los aspectos que hemos descuidado, probablemente a partir de que nos hemos centrado en otras temáticas, es el aspecto de la arquitectura de la guerra. En el apartado, en el capítulo del libro que yo escribí para este libro que está por publicarse, le dedico un apartadito a la arquitectura para la guerra, y me parece que es muy interesante mirar cómo de esa civilización minoica, que era una arquitectura para la paz, libre de murallas, con campo abierto, se transforma en este sentido, ¿no?, en una arquitectura para la guerra que tiene muchísimos mecanismos de protección, y que aquí se hace patente, ¿no?, en función de la importancia de las murallas. Mientras los troyanos no salieron de las murallas, resistieron, porque la arquitectura estaba diseñada precisamente para eso, y la muralla era uno de los elementos fundamentales. En el momento en que la ausencia de Aquiles les permite una especie de envalentonamiento de los troyanos, y entonces abandonan las murallas, ¿no?, es el momento en el que se hace patente la superioridad de los griegos, pero porque ellos han renunciado a esta estrategia de resistencia al interior de las murallas.
y sería quizá rico que pudiéramos en algún momento revisar todo lo que conllevaba una arquitectura pensada específicamente para la guerra. Pero bueno, considero que el tiempo pues ya no nos da. Me parece que hay todavía elementos muy interesantes. A mí otro momento que ya Mariano comentaba hace un momento en su intervención, que es sumamente humano, ¿no? Es el momento en el que se percatan de que Aquiles ha matado a Héctor y Príamo y Hécuba y Andrómaca tienen unos parlamentos exquisitos respecto al dolor que experimentan y la manera en cómo Homero lo presenta, que es de una belleza extraordinaria. Me parece que vale la pena leerlo, porque ciertamente es la manifestación de un carácter humano propio de todos nosotros y vaya que nos hace patentes el dolor que experimentan estas tres figuras vinculadas con ese amor filial, ¿no? Hacia la figura de Héctor, pero si quieren lo dejamos para la próxima sesión. Ya son de los parlamentos que finales, pero podríamos dedicarle un tiempo. Y por otra parte, pues por supuesto también la ira de Aquiles y el ultraje del cuerpo de Héctor es sumamente poderoso, ¿no? Al momento de leerlo uno siente la congoja de todo el odio, de todo el rencor, de todo el deseo de venganza que manifiesta Aquiles y que le llevan a arrastrar el cuerpo de Héctor, a permitir que todos los guerreros aqueos puedan herirlo. Es una cosa bestial, pero como decía García Calvo, pues precisamente no ahorrarse, ¿no? Toda esa, en mostrar todo lo que conlleva la guerra, probablemente pensemos en, o reparemos algún momento en la estupidez que conlleva, ¿no? En el dolor, el sufrimiento que causa. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Si ustedes tienen algún comentario final, adelante. Pues me parece que podemos continuar con esta propuesta que haces, Oscar. Y Monse, ¿qué te parece? Y podríamos seguir con esta línea y avanzarle en la segunda hora de la próxima sesión a tu exposición, que es la próxima reunión sería el 9 de diciembre. Y no sé qué les parezca, pues tal vez pudiera ser la última de este semestre, la última de este año, porque si no, pues estaríamos pensando en vernos el 16 de diciembre, bueno, pero pues eso es la propuesta, ¿no? La próxima semana tenemos la exposición de las charlas universitarias en la Biblioteca Central, que está abajo, en el sótano de ahí de la Biblioteca Central, y comenzaría a las 11 de la mañana, de 11 a 1. Y bueno, pues tendríamos ocupada esa semana. Entonces, pues este es el calendario de las labores que tenemos. Sí. A mí sí me parece oportuno que pudiéramos reunirnos el 9 y el 16 para ver si avanzamos con el canto 23 y ya en enero revisaríamos el canto 24. Es mi propuesta. Ya también estaríamos un poco más libres de pues, desembarazados, ¿no? De la cuestión académica, de los exámenes, todo eso ya concluirían y percibo que sí sería posible reunirnos el 9 y luego el 16. Pero como ustedes consideren. Noé, Mariano.
Monse. Sí, está bien. Faltan 2 sesiones. Ok, bueno, entonces así quedamos. Pues muchas gracias por su asistencia. Creo que ha sido una sesión bastante rica. Y bueno, que tengan buena noche. Nos estamos viendo el próximo 9 de diciembre en este horario. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Nos buenas vemos. noches. Adiós.